Para la juventud del Partido Liberal Progresista es un honor y un placer entablar este conversatorio dirigido a todos aquellos que conformamos esta agrupación, pero aún más a aquellos que no han decidido su camino político de cara a unos procesos electorales más fundamentales de la historia política de nuestro país. Hoy estaremos conversando con el presidente de la agrupación, don Eli Feinsack, sobre las incertidumbres que posee la población joven en Costa Rica. Primeramente, quisiéramos presentar el panel que nos estará acompañando esta noche y en la cual ha sido posible este evento. Primeramente, nuestro invitado especial, don Eli Feinsack. Seguidamente tenemos a Gerardo Rojas. A continuación se va a presentar rápidamente. Bueno, mi nombre es Gerardo Rojas Vargas y estoy estudiando Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y es un placer estar aquí en este conversatorio con don Eli Feinsack. Muchas gracias, Gerardo. Y seguidamente, Luis Felipe Pérez. Mucho gusto, muy buenas noches, don Eli, compañeros y espectadores que nos están viendo por Facebook Live. Mi nombre es Luis Felipe Pérez, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de las Américas. Muchas gracias, Luis Felipe. Y su servidor, Kevin Segura, estudiante de Contaduría y Administración de Negocios. Agradecer este espacio a los colaboradores que han permitido que este evento se pudiera desarrollar exitosamente, pero sobre todo a la juventud del Partido Liberal Progresista que con anticipación hicieron las preguntas y sus consternaciones para poder ser abarcadas en este espacio. También queremos aprovechar este espacio para mandar un caluroso y abrazo solidario al pueblo colombiano que en este momento está sufriendo una situación bastante tensa a nivel social, por lo cual aprovechemos este espacio y externar nuestro acompañamiento en este proceso. Y sobre todo, y otra vez, reiterar las gracias a la juventud de este partido, el cual ha tomado la bandera y la importancia de estos espacios para llevar nuestro mensaje que solo a través del progreso hallaremos la libertad. Hoy tenemos, como ya habíamos dicho anteriormente, un candidato y un panelista de primer nivel, don Eli Feinsack, que ya lo hemos escuchado en diferentes espacios, largo y tendido sobre sus aportes y sus criterios sobre la situación actual del país. Sin embargo, no está de más que nuevamente se logre presentar para esas personas que están atentas a las propuestas que tiene el partido y que ha venido trabajando durante un espacio razonable de cara a la responsabilidad de este proceso electoral que viene encima. Entonces le damos la palabra a don Eli Feinsack para que se presente y nos explique sobre las expectativas que tiene el partido en cara a este proceso electoral del 2022 y también sobre su expertise a nivel político en nuestro país y también técnico y profesional. Don Eli, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Kevin. Muchísimas gracias por esa introducción y, por supuesto, por organizar esto. Gracias, Luis Felipe, Gerardo, Kevin, por tomar la iniciativa, por llevarlo adelante. Y mi agradecimiento también, aunque no nos acompaña en el panel, a Daniela Solano, que es la coordinadora nacional de juventud del partido, que importante que la mencionemos. Bueno, ¿qué les puedo decir de mí? Yo soy economista, he trabajado, la verdad, en prácticamente todos los sectores. Estuve varios años en academia, estuve unos poquitos años en el servicio público, en la función pública, y también he sido empresario, soy consultor, trabajando en los últimos 18 años por ahí en el sector privado, en lo propio. Fui viceministro de Transportes, fui directivo de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, fui directivo del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Como parte de mi labor en el ministerio, me tocó también ser presidente de Aviación Civil y presidente de Transporte Público. De manera que tengo una experiencia ahí bastante interesante, variada, además de que pasé un par de años en Casa Presidencial dentro del grupo de asesores del entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez. Ciertamente en aquel momento yo era un muchacho joven
y era parte de los, llamaríamos, asesores junior. El presidente tenía un grupo de asesores más senior, ¿verdad? Que eran, al final de cuentas, los que le daban los consejos, el olfato político, la guía política, pero los asesores más jóvenes éramos los que le dábamos forma a las propuestas de política pública, los que hacíamos el análisis, la investigación, incluso muchas veces las propuestas, más un trabajo técnico, y los asesores senior hacían más el trabajo de asesoría política. Como decía, he sido empresario, me tocó crear mi propia empresa, sé lo que es emprender en este país, sé lo que es empezar de cero, superar todos los obstáculos y todas las regulaciones que existen en este país, todos los impedimentos que se le pone a la gente para empezar sus emprendimientos y sus negocios, ¿verdad? Y cómo el sistema termina castigando a quien pretende no solo emprender, sino también crecer, ¿verdad? Y trascender, no quedarse siempre pequeñitos, ¿verdad? Tengo, bueno, aparte de una maestría en administración con énfasis en finanzas, una maestría en políticas públicas, también cursé, bueno, hice los cursos de un doctorado, los cursos y los exámenes calificatorios de un doctorado. No hice la tesis, por lo tanto no soy doctor en economía, pero hice los cursos con especialidad en economía ambiental y una subespecialidad en comercio internacional, de manera que tengo ahí una mezcla interesante de ¿cómo se llama? Académicamente de diferentes áreas, ¿verdad? Y tengo más de 15 años, de hecho, sí, un poco más de 15 años, escribiendo artículos sobre la realidad nacional. Los artículos míos no son meramente artículos de opinión, aunque ciertamente la expreso, sino que son artículos que parten de algún trabajo de investigación donde yo me siento a analizar algún problema, cuáles son las dimensiones de ese problema y cómo se puede resolver. Entonces, a lo largo de estos 15 años he escrito, no sé, más de 250 artículos que me han permitido abarcar una serie de temáticas que por eso al final de cuentas puede ser uno, digamos, tan fluido a la hora de hablar de un montón de temas diferentes. Trato de concentrarme en hablar de lo que sé, y no batear en lo que no sé, pero también trato de constantemente ir ampliando mis áreas de conocimiento. Hace 5 años estoy en este proyecto político, convencido de que Costa Rica va por mal rumbo, de que las ideas liberales no han tenido una representación digna en mucho tiempo en nuestro país, y que merecíamos los liberales crear este espacio para poder expresarlo y para poder activar políticamente y en ese momento prepararnos de lleno para el proceso electoral que viene. Así que bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, don Eli. De cara también a este proceso electoral que está encima, ¿cuáles son las expectativas generales que tiene el partido de cara también al proceso más fundamental, más complicado y que amerita que los valientes tomen el liderazgo en diferentes instituciones, en diferentes iniciativas? Entonces, sobre eso, ¿qué expectativas tiene el partido de cara a este proceso electoral que se presenta? Tenemos que ser ambiciosos, Kevin, entendiendo que el país no aguanta, yo no voy a decir 4 años más de gobierno PAC, lo cual ya es de por sí suficientemente malo. Tenemos que entender que tenemos 16 años seguidos, bueno, en este momento 15 años seguidos de gobiernos socialdemócratas, de los que para todo problema encuentran que la solución es subir impuestos o crear nuevas instituciones o ambas. Y que esto es lo que nos ha llevado a una situación límite insostenible ya para el país y que el país necesita dar un giro siempre dentro del cauce democrático. Ojalá que tantos años de abuso y de mal manejo no nos hagan
aterrizar en un proyecto populista que ponga en peligro la democracia, la esencia de la convivencia costarricense. Y bueno, queremos representar esa opción. Así que nosotros aspiramos a sacar por lo menos 20 diputados y ganar la presidencia de la República para poder empezar a hacer las reformas profundas de las que vamos a hablar ahora en el transcurso del conversatorio, pero las reformas profundas que este país necesita para recuperar la senda del progreso, la senda del crecimiento, para resolver los problemas que hemos dejado abandonados, ¿verdad? Porque no les hemos propuesto soluciones. Problemas como el desempleo elevadísimo, la pobreza elevadísima que no logramos disminuir, el altísimo costo de la vida, que para mí, después de la pandemia, son los principales problemas que aquejan a los costarricenses. Perfecto. Introducimos al formato del conversatorio. Estaremos presentando diferentes ejes temáticos que han sido discutidos a la manera interna de la juventud del Partido Liberal Progresista. Hemos establecido algunos ejes temáticos que hemos considerado importantes para abarcar de cara a este proceso electoral, a cara a un proceso de formación, por lo cual estaremos tocando diferentes aristas durante este conversatorio y estaremos comenzando con el eje temático del crecimiento económico, uno de los ejes quizá más importantes en este momento de recesión económica mundial, de impacto económico a nivel internacional. Por lo cual hemos realizado un proceso de selección de preguntas que se nos hizo llegar a través de los diferentes miembros de la juventud. Y la pregunta sería la siguiente, don Eli. ¿Qué medidas se tomarían para hacer el país lograr destacar y volver a crecer por encima del 5 o el 8% y recuperar nuestra posición en Latinoamérica como economía en auge para esta nueva década? ¿Y qué haríamos para hacer de nuestras ciudades un país de reordenamiento urbano sostenible? Adelante, don Eli. Gracias, Kevin. Lo que me gusta del planteamiento de esta pregunta es que de una vez nos dirige a que necesitamos un crecimiento económico robusto. Muchas veces la gente habla de reactivar la economía sin entender que hoy por hoy el potencial de crecimiento de la economía costarricense anda por debajo del 3%. Y entonces nosotros podemos reactivar la economía en las condiciones que tiene la economía y que traía desde antes de la pandemia, y no vamos a crecer más allá del 2,5-3%. De hecho, la economía costarricense en la década previa a la pandemia creció a un promedio de aproximadamente 3%. En la década anterior a esa había crecido a un promedio de casi 5%. Entonces ya ahí vemos una desaceleración importante, ¿verdad? De una década a la otra. Si en la década previa, no la de antes de la pandemia, sino una década más atrás, crecíamos al 5% y no lográbamos reducir la pobreza, porque la pobreza la tenemos estancada en más del 20% desde mediados de los años 90, entonces si creciendo al 5% no lográbamos reducir la pobreza, bueno, menos lo íbamos a lograr creciendo al ritmo del 3%, como ahora sí en la última década. Y lo que nos pasó en la última década es que no solo no logramos reducir la pobreza, sino que se nos disparó el desempleo. El desempleo promedio en la última década, antes de la pandemia, fue casi del 10%. Pero en los últimos 5 o 6 trimestres antes de la pandemia, es decir, finales del 2018, todo el 2019 y el primer trimestre del 2020, el desempleo promedió casi un 12% en Costa Rica. Y en el último trimestre, 12,5%. Entonces, eso es absolutamente inaceptable. Otros países llegan a un desempleo del 6% y empiezan a preocuparse. Gobiernos caen por la incompetencia, por no poder generar las condiciones para un crecimiento económico que genere suficientes empleos cuando el desempleo anda en el orden del 6%, ¿verdad? Estados Unidos entró a la pandemia con un desempleo menor del 4%, en la pandemia se les llegó a disparar en algún momento al 14%, rápidamente lograron empezar a bajarlo al 9%.
Hoy debe andar en el orden del 6% y no están satisfechos. Y nosotros empezamos con 12,5%, se nos fue casi a 25%, lo hemos logrado bajar a 19% y no hay una sola iniciativa del gobierno para resolver ese problema, ese flagelo. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Bueno, porque en estos últimos años el gasto público ha venido creciendo de manera desmedida. En el 2008 el gasto público representaba más o menos un 15% del PIB y ahora el gasto público representa más o menos un 22% del PIB, entre 21 y 22% del PIB. Esos casi 7 puntos puntos porcentuales del PIB de crecimiento del gasto es básicamente lo que nos explica por qué estamos teniendo déficits todos los años de 6, 7, 8%. Básicamente porque el gasto se disparó. Los ingresos con altibajos se han mantenido más o menos en el orden del 14% todos los años. Pero si usted tiene ingresos del 14 y gastos del 21, tiene un déficit de 7. El gasto público creció de manera tal que empezó a crear un fenómeno que en economía llamamos estrujamiento o exclusión del sector privado. Es decir, la plata pública empieza a inundar sectores de la economía, aplastando, excluyendo al sector privado de ahí. Y eso es lo que impide que haya un crecimiento más rápido. No solo eso, en los últimos 7 años, y aquí sí hablamos estrictamente de los gobiernos PAC, se promovió una política adrede de excluir al sector privado, ya no como un efecto del crecimiento del gasto público, sino como una decisión consciente. Se agarró una excepción que hay en la ley de contratación administrativa que permite que las entidades públicas se contraten entre sí como excepción a la regla y desde el gobierno de Guillermo Solís se convirtieron en la práctica común. Es decir, ahora en vez de hacer un concurso público para contratar la mejor oferta, automáticamente se define, vamos a contratar a la SPH para hacer esto, a la Fuerza de Luz para hacer lo otro, y así es como terminamos con contratos, ahora se me fue la palabra, contratos sin sentido, como el que le dio Hacienda a la empresa de servicios públicos de Heredia para que le generara el sistema de facturación electrónica. El que haya tratado de usar el sistema de facturación electrónica de Hacienda se habrá dado cuenta, yo lo hice, de que eso lo desarrolló alguien que no tiene la menor idea de servicio al cliente. Es un sistema complicadísimo, con un manual de instrucciones de 200 páginas, un video explicativo de casi 2 horas. Yo después me pasé a un sistema privado bastante barato, y en 15 minutos lo tenía, como dicen en inglés, up and running, ¿verdad? En 15 minutos ya yo sabía cómo usarlo y con un servicio al cliente fenomenal. O el contrato que le dio el Ministerio de Justicia también a la empresa de servicios públicos de Heredia para que fuera el proveedor de tobilleras electrónicas. ¿Qué sabe la empresa de servicios públicos de Heredia de tobilleras electrónicas y de monitoreo de reos? Bueno, los resultados los estamos viendo. El sistema ha sido un absoluto fracaso. Los reos con tobillera andan donde se les pega la gana y los policías no tienen la menor idea de dónde están porque la mitad del tiempo fallan esas tobilleras. Pero sí hay un esfuerzo consciente del gobierno de excluir al sector privado. Con este diagnóstico, entonces queda claro que el problema es crecimiento descontrolado del gasto público y estrujamiento del sector privado. Y entonces necesitamos reducir el tamaño del aparato estatal para poder abrirle espacio al sector privado para que empiece a crecer. Pero no basta con reducir el tamaño del aparato estatal, hay que reducir el tamaño del aparato estatal, reducir el costo de operación del aparato estatal para poder bajar los impuestos y de esta manera empezar a generar un ciclo virtuoso de inversión privada para que se genere el crecimiento económico que se traduce en mayor recaudación, con lo cual ayudamos a resolver el problema fiscal, pero también se traduce en más empleos, con lo cual no solo resolvemos el problema del desempleo, sino que también el de la pobreza,
porque muchas de las personas que están en pobreza lo están porque no tienen un trabajo, ¿verdad? Entonces, la reducción del tamaño del aparato estatal de la mano de mejores políticas públicas que son posibles gracias a esa reducción pueden generar este círculo virtuoso. Por ejemplo, una propuesta para reducir el tamaño del aparato estatal es el Ministerio de la Producción, que es una propuesta que hemos hecho desde el Partido Liberal Progresista, de crear un Ministerio de la Producción fusionando al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Instituto de Pesca y Acuicultura, al Instituto de Turismo, al Ministerio de Industria y Comercio, porque esas son todas entidades que están lidiando con diferentes manifestaciones de la actividad productiva. Lo que pasa es que hoy, cuando hay un problema, un sector cualquiera tiene un problema, digamos, los porcicultores, ¿verdad? No pueden competir con la carne importada porque sus costos de producción son muy elevados, van, protestan, puede ser que bloqueen calles o no, pero le piden una cita al ministro de Agricultura y el ministro de Agricultura al final de la reunión dice, vamos a subir los aranceles a la carne de cerdo para que la carne importada sea más cara para que ustedes puedan competir. El porcicultor se va tranquilo para la casa y dice, bueno, por lo menos ahora ya voy a poder vender mi carne sin esa competencia de afuera que entraba más barata. Al día siguiente van a ir los representantes de la industria alimentaria, los industriales, pero ya no donde el ministro de la Agricultura, van a ir a donde la ministra de Industria y Comercio, a decirle, mire, esa decisión que tomó su gobierno me acaba de elevar el costo de mi principal insumo. ¿Nosotros qué hacemos? Jamón, mortadela, salchichón, chorizo, etcétera. Para nosotros la carne de cerdo es el insumo principal y al ser más cara, ahora tenemos que vender nuestros productos más caros. Y entonces, ¿quién termina pagando los platos rotos? El consumidor. Pero además el consumidor más pobre. Porque, por ejemplo, y esto está estudiado en los segmentos de más bajos ingresos de la sociedad costarricense, la principal fuente de proteína animal en la dieta de estas personas es el salchichón, porque es el tipo de carne más barato que hay. Entonces, usted sube el precio del salchichón, al que afectó proporcionalmente más es al más pobre. Entonces, eso es una política pública perversa. Si usted fusiona esas entidades, no solo se genera el ahorro de que en vez de tener 4 ministros tiene uno, en vez de tener 4 departamentos de recursos humanos, 4 departamentos legales, 4 proveedurías institucionales, etcétera, va a tener uno de cada uno, sino que además, cuando el porcicultor va a protestar, la ministra de la Producción tiene que decir, a ver, si yo le subo a usted el arancel, mañana me vienen a protestar aquí a esta misma oficina los industriales. Entonces esa no es la solución. Entonces sentémonos a ver, señor porcicultor, ¿por qué usted no puede competir con la carne importada? Y resolvamos ese problema. Y ese problema es que los costos de producción en Costa Rica son muy elevados. ¿Por qué son elevados? Porque la electricidad es muy cara y tenemos un monopolio. Porque los combustibles son muy caros y tenemos un monopolio con además un impuesto voraz, ¿verdad? Porque el crédito es carísimo en Costa Rica y aunque nominalmente hay competencia en ese mercado, en realidad tenemos 3 bancos públicos, los 2 estatales y el popular, que controlan 2/3 partes del mercado de crédito y con su ineficiencia hacen que las tasas de interés sean más elevadas de lo que sería un mercado verdaderamente competitivo. La mano de obra es muy cara, ¿por qué? Porque la seguridad social se ha vuelto muy cara. Cada vez que la seguridad social le hace falta plata, sube las cuotas de la seguridad social. Entonces, esos son los problemas que hay que resolver. Y si usted tiene un solo ministerio de la producción, obliga a los jerarcas a pensar en soluciones integrales en vez de soluciones parciales que benefician a uno, pero perjudican a los demás, que es lo que tenemos hoy. Entonces, creo que me extendí mucho en esta respuesta, pero para lograr que el país pueda crecer nuevamente a tasas del 5, 6, 7%, 8%, y necesitamos crecer 15 o 20 años seguidos por lo menos a un 7% para superar los problemas que tenemos que cambiar la dinámica productiva del país, reduciendo el tamaño del aparato estatal, devolviéndole al sector privado, al sector productivo, el lugar preeminente que debe de tener en el entramado
socioproductivo del país, ¿verdad? Creando condiciones favorables para el desarrollo de emprendimientos de todo tipo, agrícolas, comerciales, industriales, etcétera, en el país. Muchísimas gracias, don Eli. Indiscutiblemente, uno de las aristas que está relacionados con el crecimiento económico es el empleo. Muchas de las reformas que se han mencionado para hacer a Costa Rica crecer más están estrechamente relacionadas en la generación de nuevas plazas, de nuevos empleos. Sin embargo, este problema se acrecenta más en zonas rurales, en zonas donde se ven todavía más limitadas el acceso a recursos profesionales, educativos, etcétera. Entonces, en esa línea, don Eli, y llevando la misma línea del crecimiento económico, ¿qué medidas concretas se darían para dar la máxima cantidad de empleos posibles a zonas rurales, donde gran parte de la población tiene bajos ingresos y no cuenta con estudios universitarios? Ustedes me escuchan, que yo de pronto oigo como... Sí te escuchamos, don Eli. Ok, muchas gracias. He estado teniendo problemas serios de internet toda esta semana, entonces si se corta en un par de minutos vuelvo. Ese problema que estás apuntando, Kevin, de el desempleo rural es importantísimo porque hablar de que tenemos un 19% de desempleo en el país ya de por sí es muy grave, pero cuando lo descomponemos en sus partes, el desempleo femenino es casi el doble que el desempleo masculino. Ahí ya tenemos un problema muy serio. El desempleo juvenil es como 3 veces el promedio nacional. Ahí tenemos otro problema súper serio. Y el desempleo en las zonas rurales es por lo menos 10 puntos porcentuales más alto que el desempleo en la gran área metropolitana, ¿verdad? Y cuando uno visita las comunidades, y es algo que hemos estado haciendo a lo largo de estos últimos años, ¿verdad? La gente, por supuesto, la primera queja, el primer problema que la gente le menciona a uno es la falta de oportunidades de trabajo. Y una conclusión a la que he llegado es que en todas las regiones la mayoría de los problemas son comunes. Cada región tiene sus particularidades. En Guanacaste, por ejemplo, en la zona peninsular, hay un problema de agua que hay que resolver. De hecho, está en vías de solución con los canales de riego y estas cosas, ¿verdad? Que hay un proyecto nuevo que se está trabajando. Pero, por ejemplo, en la Guanacaste peninsular, eso es un problema. En la Guanacaste, digamos, de la altura, no. Ahí más bien tiene suficiente agua en cañas, bagaces, etcétera, ¿verdad? Cada región tiene sus particularidades, pero al final de cuentas el problema es el mismo. El costo de producción es elevadísimo y es tan elevado que hace que no valga la pena para las empresas ir a instalarse en regiones donde encima de todo el sistema educativo es más débil. Porque el trabajador promedio en Guanacaste lamentablemente recibe una educación inferior a la que recibe el trabajador promedio en la Gama. Y entonces esto los pone en una gran desventaja. Si una empresa tiene que decidir entre contratar a una persona al mismo salario, a una persona que recibió una educación paupérrima y una persona que recibió una educación razonable, va a preferir al de la educación razonable, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema de educación que hay que resolver. Por ejemplo, en Guanacaste, a mí la gente me dice, mire, aquí el principal problema en ese aspecto es que el MEP prácticamente no enseña inglés. El inglés que enseñan en las escuelas en Guanacaste no alcanza ni siquiera para hacer mucama en un hotel, ¿verdad? Y el INA, que tiene una enormidad de recursos, tampoco está resolviendo el problema. ¿Cómo puede ser que en la provincia más turística que tenemos en el país no le estamos enseñando inglés a la gente, verdad? Esto es imperdonable. Pero al final de cuentas se traduce a un problema de que los costos de producción son tan elevados que no es rentable para las empresas ir a instalarse en estas provincias donde encima de todo las habilidades adquiridas por los ciudadanos mediante el sistema educativo son inferiores a las del resto del país. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, reducir los costos de producción para todo el país, ¿verdad?
para hacer que valga la pena emprender procesos productivos que hoy no se están haciendo en el país porque sería demasiado caro. Si nosotros logramos reducir el costo de los combustibles, si logramos reducir el costo del financiamiento, si logramos reducir el costo de la mano de obra, de pronto el emprendimiento agrícola se vuelve mucho más rentable. Y entonces estas provincias que son ricas, tierra fértil, etcétera, perfecto. Parecer estamos teniendo, creo, un problema con la conexión de Don Eli. Vamos a esperar que se restablezca. Ya volví. Te escuchamos, Don Eli. Perdón, bueno, pero tal como lo advertí. Si la caja fuera el proveedor de internet, entendería por qué me cortaron la señal en ese momento. Decía yo que a ver, si nosotros logramos reducir los costos de operación de la caja, entonces podríamos reducir las cuotas de la seguridad social. Y si reducimos las cuotas de la seguridad social, podemos entonces hacer que sea más atractivo contratar mano de obra. Hoy por hoy, uno de los principales causantes del desempleo y de la informalidad es el elevadísimo costo de la seguridad social. Si no me equivoco, Kevin, aclarámelo, hay una pregunta más adelante específicamente sobre esto. Sí, así es, Don Eli. Ok, sobre los EBAIS y eso. Entonces, no voy a entrar ahora en el detalle de cómo reducir los costos de la caja, pero en esa pregunta lo voy a hacer. Pero entonces, si queremos generar empleos en las zonas periféricas del país, tenemos que reducir los costos de producción, entendiendo electricidad, agua, mano de obra, financiamiento. Tenemos que mejorar la infraestructura porque hay unos costos elevadísimos de transporte. Y para esto necesitamos desplegar un programa agresivo de alianzas público-privadas, de obras por concesión, porque el Estado costarricense no tiene los recursos para hacerlo todo por sí mismo, ¿verdad? Y podríamos generar zonas francas en estos lugares con condiciones más favorables que las zonas francas de la GAM, para que sea más atractivo ir a establecerse allá. Ciertamente, un Intel con los requisitos de mano de obra que tiene, no se va a ir a instalar, muy probablemente no se va a ir a instalar a Guanacaste. Recientemente en Guanacaste se fue a instalar Sykes, esta empresa de call centers de atención al público, de servicio técnico, etcétera, y le está costando mucho llenar las plazas porque no encuentra suficientes personas con el dominio necesario del idioma, ¿verdad? Entonces, si reducimos los costos de operación, los costos de producción y los costos de la mano de obra, podemos volver a atraer empresas que hacen procesos tal vez menos sofisticados, por ejemplo, maquila electrónica, algunas cosas un poquito menos sofisticadas que lo que están haciendo hoy las empresas de zona franca en la GAM, y generar empleos para estas regiones también. Don Eli, el último estudio de opinión sociopolítica ubica a los problemas del COVID, desempleo y el costo de la vida entre los primeros problemas que aquejan a la ciudadanía costarricense, y también sobre las esperanzas que tiene la misma población respecto a sus gobernantes y un plan claro para poderlos solventar en el futuro. Sin embargo, uno de los temas más pocos tocados por diferentes candidatos y diferentes agrupaciones políticas es también la importancia de los convenios internacionales.
también el trabajo que se hace a través de la región y a través de otros países, de otros continentes que también están relacionados a la generación de empleo, el crecimiento económico, por lo cual hemos considerado también incluir un segmento de relaciones internacionales, un tema muy poco hablado, por lo cual le damos el espacio a mi compañero Luis Felipe para que logre contextualizar la situación costarricense en el marco de esta situación mundial también. Muchas gracias, Kevin. Como vos habías dicho, las relaciones internacionales es un tema que no se ha visto pues en muchas entrevistas y es un tema también importante que hablar por el hecho de que las relaciones internacionales hace Costa Rica como un reflejo a todos los países en el ámbito económico, en el ámbito social y político también. Una de las cosas también que quería hablar es de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico constituye a los países como Chile, Colombia, México y Perú. Y la Alianza del Pacífico constituye un instrumento muy adecuado para profundizar la inserción internacional de la economía. Costa Rica actualmente es un estado observador, es decir, un posible candidato a la Alianza del Pacífico. Mi pregunta es la siguiente: ¿tendría Costa Rica la oportunidad de poder unirse a la Alianza del Pacífico para poder crear un nuevo ritmo de crecimiento? ¿Cómo lo considera usted, don Eli? En un gobierno liberal progresista, desde el primer día iniciaríamos los trámites para incorporarnos a la Alianza del Pacífico. No solo por la importancia del mercado que representa la Alianza del Pacífico, estos 4 países que mencionaste contienen más o menos 200 millones de personas, con niveles de ingresos muy dispares, pero son mercados enormes para Costa Rica que consumen productos, digamos, de un nivel de sofisticación diferente del que consumen los mercados de los países desarrollados. Lo que producen las pymes en Costa Rica son productos que probablemente en Estados Unidos les cuesta encontrar mercado, primero por volumen y segundo porque no necesariamente cumplen con ciertos estándares de calidad. Pero en estos mercados perfectamente, y ojo, no quiero generalizar, en Costa Rica hay pymes muy sofisticadas que también producen productos de elevadísima calidad, pero tenemos mucha pyme digamos, de subsistencia en Costa Rica que podría colocar sus productos en mercados como Perú, Colombia, México, etcétera, ¿verdad? Incluso por similaridad cultural en ciertos productos. Cuando uno se pone a analizar de las exportaciones de Costa Rica hacia el norte, digamos hacia Norteamérica, no recuerdo ahora las cifras exactas, pero algo así como el 85% de esas exportaciones están en manos de 15% de las empresas que son grandes, ¿verdad? Mientras que cuando uno se pone a ver las exportaciones de Costa Rica hacia Sudamérica, algo así como el 70% de las exportaciones están en manos de pymes. Quiere decir que es un mercado natural para las pequeñas y medianas empresas costarricenses, que son precisamente las que están más golpeadas por la falta de crecimiento económico. En Costa Rica tenemos 2 economías: la economía ligada a los mercados de exportación, que tiene que ver con los regímenes especiales como zona franca y perfeccionamiento activo, ¿verdad? Que usualmente van hacia los países más desarrollados. Y tenemos la economía doméstica, la economía local, que está entrabada en altísimos impuestos, trámites complicadísimos, etcétera. Bueno, esa economía que necesita, que es la que necesita reactivarse, perfectamente encontraría un mercado muy importante en la Alianza del Pacífico. Pero no solo está esa importancia, el otro aspecto es que la Alianza del Pacífico es un portal para hacer negocios más allá de la Alianza del Pacífico con otros países, digamos, del Gran Pacífico, ¿verdad? Del Pacífico, me refiero a países de Oriente, que estos países como Perú, Chile, etcétera, tienen relaciones comerciales bastante más significativas, ¿verdad? Con los países de Asia de lo que tenemos hoy nosotros. De manera que importantísimo, desde el primer día de un gobierno liberal progresista estaríamos sentados negociando el ingreso de Costa Rica a la alianza.
Excelente, muchísimas gracias, don Eli. La siguiente pregunta sería sobre Costa Rica y la relación con la Unión Europea. La Unión Europea y Costa Rica históricamente han tenido lazos muy fuertes, como las relaciones multilaterales del diálogo de San José, que fue en 1984. Sus objetivos eran poner fin a la situación de violencia e inestabilidad en la región, el desarrollo social y económico, la justicia social y el respeto también de los derechos humanos y la democracia. ¿Qué medidas se pueden utilizar o conservar para incrementar los buenos resultados con los países que conforman la Unión Europea? Bueno, yo creo que es digamos, una parte del mundo con la que tal vez por lejanía no interactuamos tanto con ella, aunque desde la perspectiva económica, Europa como tal, creo que es nuestro tercer socio comercial en importancia. Por ahí anda. Bueno, ahora las cifras no las retengo acá, ¿verdad? Pero nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Si tomamos en cuenta Estados Unidos y Canadá versus Europa, sigue siendo más importante Norteamérica, ¿verdad? Pero Europa como continente es un continente grande, grande en población, de altísimo poder adquisitivo, ¿verdad? Y además con una población que se está envejeciendo, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos ser los proveedores o parte de los proveedores de Europa. Por otra parte, sí, Europa, o sea, Costa Rica tiene una posición privilegiada en América Latina para actuar como una especie de referente, de socio, de partner de Europa en los proyectos que impulsa en Costa Rica, en América Latina, que muchas veces tienen un enfoque diferente de los proyectos que impulsa Estados Unidos, que básicamente tienen dos dimensiones, comercial y seguridad, ¿verdad? Mientras que los europeos andan buscando más temas de inclusión social, de paz, de respeto a los derechos de las minorías, etc. Costa Rica, por la tradición democrática que tiene, como digo, una posición privilegiada para aprovechar esa relación con Europa para beneficio no solo de Costa Rica, sino de toda la región. Al final de cuentas, en la medida que nuestro vecindario mejore las condiciones, mejoran las condiciones también para nosotros. Excelente, muchas gracias, don Eli. Con la siguiente pregunta, y cambiando también de eje temático, es sobre la corrupción, algo malo que ha pasado en todos los países del mundo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el plan del Partido Liberal Progresista para hacer más transparente el actuar estatal y bajar la corrupción? Una vez más, tengo que decir, Luis Felipe, lo que le dije a Kevin, me encanta la formulación de la pregunta porque no parte de los lugares comunes que usualmente se utilizan alrededor de un tema como la corrupción, que básicamente el lugar común es, ¿qué va a hacer usted para erradicar la corrupción? Bueno, y es virtualmente imposible erradicar por completo la corrupción. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que no haya tantas oportunidades de corrupción, y entre menos oportunidades haya, menos corrupción va a haber. Y eso es lo que no han logrado entender los partidos políticos tradicionales, que usualmente proponen enfoques de mano dura y endurecer las penas. Vamos a poner periodos de cárcel más prolongados para quienes sean, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, no acusados, sino condenados por actos de corrupción. Y no están tomando en cuenta que, para empezar, no depende del presidente de la República, porque al final de cuentas, si hay un acto de corrupción, lo tiene que investigar la Fiscalía. Y después de que lo investigue la Fiscalía, si algún día termina la investigación, depende de los tribunales de justicia poder llevarlo a buen puerto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo? Es promover precisamente la simplificación
del aparato estatal y la simplificación de trámites para que existan menos oportunidades para la corrupción. Entre más complicado es un sistema, entre más pasos tiene que dar un ciudadano para poder cumplir con las leyes, entre más instituciones tiene que visitar, entre más permisos tiene que solicitar, cada uno de esos es una oportunidad para corromper o ser corrompido, o para que le pidan una corrupción o para que el ciudadano sienta la necesidad de ofrecer una mordida para poder avanzar, ¿verdad? Recuerdo un caso de un conocido que metió permisos para reparar el techo de la casa en el verano y llegó marzo y no le había salido el permiso. Y dijo, hey, yo reparo el techo, mejor pido perdón que pedir permiso. Reparo el techo porque ya viene la temporada de lluvia, ¿verdad? ¿Por qué tiene uno que pedir permiso para reparar el techo de la casa? La casa ya está construida. El impacto ambiental ya está hecho. La reparación del techo es mantenimiento de la casa. Para eso uno no tiene que pedir un permiso, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo de un trámite que es innecesario, pero que en esa no necesidad se generan oportunidades para la corrupción, porque otra persona pudo haber dicho, en vez de decir, lo hago sin pedir permiso, otra persona pudo decir, voy a ir a pagarle a un funcionario público para que me saque este permiso rápido porque necesito arreglar el techo de mi casa, ¿verdad? Entonces, la disminución, y aquí es importante notar que todo, al final de cuentas, está relacionado. La disminución del tamaño del aparato estatal no solo persigue el ahorro monetario del que hablábamos, no solo persigue la generación de mejores políticas públicas que yo ejemplificaba con el caso del Ministerio de la Producción, sino que también persigue simplificar la vida de las personas y de las empresas, eliminando trámites innecesarios, con lo cual se eliminan oportunidades para la corrupción. Todos los gobiernos, desde que no es desde que yo tengo memoria, pero yo recuerdo que desde el gobierno de José María Figueres, 1994-1998, todos los gobiernos han tenido un programa de simplificación de trámites. Cada uno le ha puesto su nombre: mejora regulatoria, desregulación, simplificación de trámites, etc. Y ninguno ha logrado el objetivo. Aquí estamos, 20 y resto años después, y seguimos en un país tremendamente entrabado con trámites muy complejos. Bueno, la realidad, muchachos, es que si usted no simplifica la estructura del aparato estatal, no va a lograr una verdadera disminución de trámites. Cuando usted tiene 5 instituciones bajo un mismo techo, en un Ministerio de la Producción, por ejemplo, entonces algunos permisos para los cuales usted tiene que visitar 3 o 4 instituciones distintas, los va a poder hacer en un mismo lugar, porque ahora esas instituciones están en ese mismo lugar. Entonces ya no le tienen que pedir 5 veces la copia de su cédula, ya no le tienen que pedir 5 veces la certificación de personería jurídica, etcétera, ¿verdad? Entonces se empiezan a simplificar los trámites por el simple hecho de que las instituciones se simplificaron, ¿verdad? Es la única forma de reducir permanentemente la tramitomanía que está ahorcando a este país. Entonces, para mí, todo está relacionado. Hacer al país más eficiente, hacer al aparato productivo, al aparato estatal más eficiente, para permitir que el aparato productivo también sea más eficiente, también se traduce en menores oportunidades para la corrupción. Así que por ahí se enfocaría el programa, digamos, para combatir la corrupción en un gobierno del Partido Liberal Progresista. Muchísimas gracias, don Eli. Don Eli, uno de los pilares fundamentales de la sociedad costarricense ha sido su educación, que en lugar de progresar y mejorar y evolucionar, se ha visto estancada, y aún no puedo olvidar palabras cuando en un programa de entrevistas se le cuestionaba a la ministra Pilar Garrido sobre la inversión del 8% del PIB, y ella decía que el enfoque principal era la cobertura, que podríamos empezar a sentar las bases para hablar de calidad. Bajo ese contexto, cedo la palabra a mi compañero Gerardo Rojas, el cual estará
profundizando en el eje importante de la educación, que se ha visto también afectada por el tema de la pandemia, por el tema de las huelgas, por el tema también de la calidad a nivel de la exigencia, la calidad de los profesores. Por lo tanto, le doy la palabra a Gerardo para que pueda profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Bueno, un saludo, Eli. Gran parte de la problemática actual en la educación pública de este país es que sube la tasa de gasto del PIB, que es un 8%. Cuando ni siquiera tenemos que irnos a Europa, podemos ver en Latinoamérica los dos mejores países en educación, según la OCDE, son Chile y Uruguay, y el porcentaje de gasto a la educación pública es menos del 5%. Con respecto a esto que te digo, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué plan tiene el partido para mejorar la educación secundaria, ya que el rezago a nivel educativo es bastante alto en relación a los requisitos para la educación universitaria y que propone una gran experiencia en la población para que sea bilingüe o hasta trilingüe? Además de, ¿qué se haría con los salarios y los presupuestos a las universidades estatales? Ve qué interesante, Gerardo, que mencionas a la ministra Pilar Garrido, y ella dice que el enfoque ha estado en la cobertura, no en la calidad. Y la cobertura de la educación secundaria es paupérrima. Si bien tenemos colegios de educación secundaria en todo el país, alrededor del 30% de los niños que empiezan primer grado eventualmente terminan la educación secundaria. Quiere decir que en la primaria la cobertura es prácticamente del 100%. Quiere decir que en el proceso de pasar de primaria a secundaria y navegar toda la secundaria, estamos perdiendo el 70% de los jóvenes. Entonces no podemos hablar de que hemos hecho una gran labor en cobertura. Costa Rica tiene una situación privilegiada para poder resolver estos problemas, porque como bien indicabas en la pregunta o en el postulado de la pregunta, el problema que tenemos no es de falta de recursos. Somos, no solo comparado con América Latina, comparado con los países de la OCDE, somos el país que más destina recursos a la educación pública como proporción del PIB. Entonces, no nos está faltando la plata, la tenemos terriblemente mal distribuida. Y los dos segmentos de la educación que tenemos completamente, bueno, no completamente abandonados, pero que tenemos más mal, son precisamente aquellos a los que se les destina menos plata, y que son la educación secundaria que vos bien señalabas y la educación en la infancia temprana, que es crucial. La infancia temprana es crucial porque hoy por hoy los niños están entrando a primer grado sin saber leer y escribir y muchas veces arrastran problemas de lectoescritura hasta tercer grado. Por lo tanto, cuando llegan a sexto grado, no han adquirido todas las habilidades y conocimientos que necesitan para entrar a la secundaria y por eso el shock de pasar de primaria a secundaria es tan alto y ahí es donde perdemos a una gran cantidad de estudiantes. Entonces, si queremos resolver el problema de la secundaria, tenemos que empezar allá abajo, en la infancia temprana, ¿verdad? Ahí tenemos que dedicar más recursos. Y en la secundaria también tenemos que dedicar más recursos para poder resolver los problemas. Yo no soy experto en el tema de educación, tengo que decir que tenemos una mesa con expertos de lujo trabajando en propuestas específicas para mejorar la calidad de la educación en Costa Rica, que pasan en alguna medida por redistribuir el gasto de manera que se le destine más a la secundaria y a la infancia temprana, pero también que pase por reformas curriculares, reformas educativas en el enfoque de la educación, que, insisto, son temas en los que no me siento tan cómodo yo hablando, ¿verdad? Y cuando tengamos las propuestas completamente elaboradas, me tocará a mí hacer la tarea de sentarme a estudiarlas, a aprenderlas para, digamos, en un debate presencial. No puedo yo decir, mire, yo no me siento cómodo hablando de eso, ¿verdad? Pero me da mucha tranquilidad saber que tenemos a estos expertos trabajando ahí. Decía que tenemos una situación privilegiada porque a ver, tal vez esto no sea algo bueno, pero para el sistema educativo sí lo puede ser. La demografía del país está cambiando a un ritmo acelerado.
cada año la generación que entra a primer grado es más pequeña que la del año anterior. Y esto ya se viene observando desde hace 10 o 15 años. Quiere decir que ahora tenemos más, o sea, tenemos cada vez más dinero para cada vez menos estudiantes. Y entonces, con esa cantidad de dinero que tenemos, podemos focalizar bastante mejor la inversión en educación y podemos redistribuirla, como estaba diciendo, ¿verdad? Si ahora los tamaños de aula en la primaria son menores y probablemente ya ahora incluso, ya esto está sucediendo en muchas escuelas que antes tenían 6 secciones y ahora solo tienen 3 secciones, entonces tenemos personal que se está empezando a quedar ocioso y podemos trasladarlo, capacitarlo, hacer lo que sea necesario para destinar esos recursos hacia la educación secundaria o la educación de la infancia temprana, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento en el que podemos hacer esa redistribución de ingresos para provocar esas mejorías en esos dos segmentos que es donde es crucial hoy prestarles atención. Muchísimas gracias, don Eli. Se nota que es sumamente importante la educación en un país y en gran parte también los programas sociales, que esta es la pregunta que te voy a formular ahora. La pregunta es, ¿qué programas serían más efectivos para sacar a toda esta población de la pobreza y a la vez bajos ingresos, consecuencias de los últimos 10 años de malas acciones para solventarlo, que lo decías anteriormente con Kevin? Está siendo muy generoso cuando decís que son 10 años de malas políticas. Realmente estamos hablando de por lo menos unos 20 años de que este país ha tomado un rumbo realmente negativo. Lo primero es empezar por reconocer que la política social en Costa Rica es un rotundo fracaso. Hace unos años, todavía durante el gobierno de don Luis Guillermo Solís, la que entonces era directora de FODESAF, del Fondo ¿cómo se llama? Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, en una entrevista fue muy cándida y le confesó al periodista, mire, el enfoque de la política social costarricense no es eliminar o erradicar la pobreza, es hacer la pobreza más llevadera. Esto lo dijo doña Amparo Pacheco y lo dijo de buena fe, no lo dijo como diciendo que eso es lo correcto, lo dijo como una crítica a un sistema que a ella le tocó ir a administrar, pero que ella no tenía la posibilidad de cambiarle eso porque hay que hacer reformas legales. Pero ¿qué quiere decir lo que dijo doña Amparo? Que estamos, o sea, que hacer la pobreza más llevadera es decirle a la persona, queremos que se quede pobre, pero le vamos a tirar una ayudita por ahí para que no se me muera de hambre. Porque yo no quiero que usted se me muera de hambre, no porque yo sea buena gente, sino porque yo necesito que usted llegue a dentro de 4 años a las elecciones y se acuerde de votar por mí, que yo soy el que le estoy tirando esas ayuditas, ¿verdad? Esto es lo que produce el clientelismo estatal, esto es lo que produce la socialdemocracia descontrolada, que la tenemos ya por 15 años continuos en el poder en Costa Rica. Políticas que están diseñadas para ganar votos, no para resolver problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el enfoque de la política social. Como meta muy general, la política social tiene que perseguir resolver el problema de la pobreza. Es decir, que la persona que necesita de la política social, el beneficiario de los programas sociales, la meta tiene que ser salir de la pobreza. Cuando usted oye a los funcionarios públicos decir que X programa de becas o de subsidios es un éxito, porque el año pasado teníamos a 200,000 beneficiarios y este año tenemos a 280,000 beneficiarios. ¿Qué clase de éxito es eso? Reconocer que entre más pobres hay, más exitoso es el sistema. El éxito sería decir, el año pasado teníamos 200,000 beneficiarios y este año, dichosamente, solo 125,000 personas están necesitando esas ayudas, ¿verdad? No es que a los demás les dejamos de ayudar, es que ya no necesitan la ayuda. Y entonces, recurriendo al proverbio, ¿verdad? Es enseñarles a las personas a pescar, o sea, darles la caña y enseñarles a usarla y no regalarles el pescado. ¿Qué quiere decir darles la caña? Es
darles las herramientas que necesitan para poder valerse por sí mismos, para que sean empleables, para que puedan aspirar a buenos puestos de trabajo. Y entonces, si se van a dar ayudas sociales, las ayudas sociales tienen que estar condicionadas a que el beneficiario o los beneficiarios se matriculen en algún programa de capacitación, de reconversión productiva o cualquier programa que les permita al final emplearse en algo productivo. Y entonces que de esa manera dejen de depender de la ayuda estatal. Y es crucial que esas ayudas tengan una fecha de caducidad. Que a la persona se le diga, bueno, a usted le vamos a dar una ayuda por 2 años, un subsidio, puede ser lo que sea, pero al final de esos 2 años usted ya no va a recibir nada más. Tiene que aprovechar esos 2 años para capacitarse, para poder encontrar empleo, ¿verdad? Si usted le empieza a extender y le dice, bueno, a los 2 años le dice, bueno, le vamos a dar otro año más y le vamos a dar otro año más, al final de cuentas usted está invitando a las personas a que se queden en la casa viendo telenovelas y partidos de fútbol en vez de salir a prepararse para trabajar, ¿verdad? Entonces, por un lado está ese cambio de enfoque y por el otro está el cambio institucional. Tenemos en el país 23 instituciones sociales, o sea, 23 instituciones en el sector social que administran más de 40 programas antipobreza y no logramos reducir la pobreza. Y entonces nuestra propuesta es, en realidad esto es un proyecto originalmente de Otón Solís. Ustedes saben que Otón Solís no es santo de mi devoción, y sin embargo, esto es tan evidente que está mal que hasta él, ¿verdad? El político más socialdemócrata recalcitrante que hay en este país, vio que eso está mal, tener 23 instituciones administrando 40 programas. Y entonces sugirió en un proyecto de ley que su propio partido enterró, no le dio pelota, fusionar esas 23 instituciones en un solo ministerio, llamémoslo de bienestar social, con lo cual nos vamos a ahorrar 22 administraciones. En vez de tener 23 presidentes ejecutivos y ministros, vamos a tener uno. En vez de tener 23 departamentos de recursos humanos, 23 departamentos legales, 23 departamentos de proveeduría institucional, vamos a tener uno de cada uno. Muchas de esas instituciones tienen juntas directivas, desaparecen. Entonces, en vez de tener 15 juntas directivas, tenemos 0 juntas directivas. Entonces, ahí sí nos ahorramos un montón de recursos y centralizamos el otorgamiento de las ayudas para poder saber qué está recibiendo cada quien. Porque hoy en Costa Rica hay gente que recibe varias ayudas simultáneamente y un programa no sabe lo que está haciendo el otro. Entonces, ahí tenemos otra medida de reforma del Estado de disminución del tamaño del aparato estatal que disminuye el costo de operación del Estado y entonces, sin tener que dedicar más recursos a la lucha contra la pobreza, podemos destinar ese ahorro para que le llegue verdaderamente a los beneficiarios y no como sucede hoy, que se queda en las capas burocráticas de las instituciones. Muchísimas gracias, don Eli. Siguiendo con el tema de los pilares fundamentales de Costa Rica, el próximo tema es la salud. Ha tenido que venir nuevamente un tema como el de la pandemia para evidenciar todos los problemas estructurales que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social en temas de contratación, en temas de transparencia, en temas de calidad de la prestación de servicios. No preciso bien, pero más o menos hace un mes, si no más recuerdo, estabas haciendo un pronunciamiento también de las trabas que hace la caja para todos aquellos contribuyentes que quieren formalizar su proceso ante la caja. Y sobre eso, en este momento tan crítico de la sociedad costarricense con la pandemia, le cedo la palabra a mi compañero Luis Felipe para que también abundemos sobre las oportunidades de mejora para esta institución. Muchísimas gracias, Kevin. Bueno, la salud es un tema que se ha visto, como dijo Kevin, hoy en día, y es un enfoque que se está dando hoy en día en Costa Rica y en todo el mundo por la pandemia. La pregunta es la siguiente, don Eli, ¿barajaría la subcontratación de servicios como device ante los buenos resultados tanto para con los pacientes como la reducción del costo económico para los contribuyentes?
Sí, la respuesta corta es definitivamente sí, Luis Felipe. Y una vez más, todo está relacionado, ¿verdad? Hemos hablado del problema del desempleo muy fugazmente, hablamos del problema de la informalidad, pero la caja es hoy por hoy la principal causa de la informalidad en este país. Ojo, una vez más, es tan evidente que la caja se está convirtiendo en un obstáculo para la formalización de los trabajadores que hasta el presidente Carlos Alvarado ya se dio cuenta y en los últimos 2 o 3 días está llamándole la atención. Oh, pasó 3 años para darse cuenta, él como presidente de la República. Si hubiera empezado a hacer esto hace 3 años, hoy tendríamos una situación diferente, ¿verdad? Pero bueno, es tan evidente que cualquiera se da cuenta, hasta Carlos Alvarado, ¿verdad? De que esta situación es insostenible. Yo creo, en lo personal, que la Caja Costarricense del Seguro Social es una maravilla. No es la más liberal de las ideas que pueda tener una sociedad y sin embargo mi estudio de las experiencias internacionales me dice que los países que tienen sistemas de seguridad social, de salud, de seguros de salud universal, son los que velan mejor por las condiciones de sus ciudadanos y donde la gente vive mejor, se pueden desarrollar, ¿cómo se llama? Mejora la productividad, etcétera, ¿verdad? Y los países que no lo tienen, al final de cuentas, tienen a segmentos muy importantes de la población. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un 25 o más por ciento de la población que no tiene acceso a los servicios de salud y que son impagables, ¿verdad? Si nosotros queremos tener mercados dinámicos, y si lo queremos ver desde una perspectiva egoísta, digamos, si queremos tener mercados dinámicos, necesitamos tener trabajadores sanos y bien educados. Y por eso nosotros en el Partido Liberal Progresista entendemos la necesidad de la educación pública y de la salud pública. Entonces, tener la caja es una maravilla, pero si la caja, la promesa que hace la caja desde su ley es que provee un seguro de salud universal y tenemos un 47% de la mano de obra en la informalidad de los trabajadores, en la informalidad, quiere decir que no hemos cumplido esa promesa de universalización del seguro de salud. De hecho, estamos apenas a mitad de camino. Y ahí es donde la caja se ha convertido en un obstáculo, con estas políticas persecutorias para el trabajador independiente, con estas políticas persecutorias para el empresario que se quiere formalizar. Pero bueno, esa no era la pregunta. La pregunta era específicamente con respecto a los EBAIS. Una de las formas de fomentar dos cosas, la formalización, pero sobre todo el crecimiento del empleo, es reducir los costos de la mano de obra. No vamos a rebajar los salarios. Uno, porque políticamente es inviable. Dos, porque no vamos a afectarle a las personas su ingreso, ¿verdad? Pero sí podemos reducir ese costo asociado con la contratación que tiene que ver con la seguridad social. Los EBAIS que la Caja ha otorgado en administración a cooperativas y a universidades, sobre todo a las universidades privadas, porque los que le otorgó a la Universidad de Costa Rica eran más caros que si los hubiera operado la Caja. Pero los que operan las cooperativas y los que operaron bajo el mando de una universidad privada muestran índices de satisfacción más alta de los usuarios y menores costos que los EBAIS administrados directamente por la Caja. Y entonces, si tenemos menores costos y mayor satisfacción, no tiene ningún sentido y no hay una explicación lógica de por qué la Caja no ha ampliado ese experimento a todos los EBAIS del país. Ahí podemos reducir los costos de operación y reducir las cuotas de la seguridad social. Pero no nos quedemos con los EBAIS. Una vez que completemos los EBAIS, pensemos en el siguiente nivel de atención. Los EBAIS son el primer nivel de atención. El segundo nivel de atención, que son las clínicas de la Caja, hagamos lo mismo. Hagamos un plan piloto con 1 o 2 clínicas, las damos en administración y hacemos la prueba a lo largo de un par de años, 3 años, a ver cómo se comporta. Si se reducen los costos, como con los EBAIS, y si mejora la satisfacción del usuario, como con los EBAIS, entonces ampliamos el experimento a todas las clínicas del país. Y entonces después llegamos al tercer nivel, que es el de los hospitales. El Estado costarricense ha demostrado, y el Estado en general en cualquier parte del mundo, ha demostrado ser un pésimo administrador.
la labor que tiene que hacer la caja es garantizarle a todos los ciudadanos el acceso a los servicios de salud, cosa que hoy no hace. Cuando usted tiene un 47% de trabajadores en la informalidad, usted no le está garantizando a toda la población costarricense el acceso a los servicios de salud. Entonces, busquemos maneras más eficientes de administrar los servicios para que la caja se pueda concentrar en, ahí sí, garantizarle a toda la ciudadanía acceso a servicios de salud oportunos, de calidad, etc. Así que, respuesta larga para volver a la respuesta corta. Definitivamente sí, ampliaríamos la experiencia con los EVAIS. Muchísimas gracias, don Eli. Uno de los pilares de la nueva generación, de estas generaciones, definitivamente es el tema de la ciencia y la tecnología. Es el común dominador en estos días y de los nuevos procesos que se ha suscitado a través de esta pandemia. Por lo cual tenemos mucho camino que recorrer en el recorrido de transparentar todas las instituciones públicas, de simplificar procesos a través de plataformas digitales. Sin embargo, ya hemos denotado que la experiencia de esta pandemia nos mostró que tenemos la capacidad y que tenemos el talento humano para implementar mejoras a lo largo y ancho del territorio costarricense. Por ese sentido, voy a ceder la palabra a mi compañero Gerardo Rojas para que también realice la última pregunta en el desarrollo de estos ejes temáticos que hemos querido traer a colación el día de hoy respecto al tema de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias, Kevin. Bueno, don Eli, esta parte es sumamente importante. Usualmente se ha visto un cambio importante en la ciencia y la tecnología en muchos ámbitos. Entonces, como pregunta de la juventud, te preguntamos, ¿cómo podemos unificar esta Costa Rica de nuestros padres y abuelos construida sobre acuerdos en papel con la realidad mundial actual que nos trae conceptos como datos, open source, blockchains, telepresencia, voto electrónico, ciberseguridad y etcétera? Es uno de los temas más importantes y nuevamente si queremos reactivar la economía, si queremos generar oportunidades, si queremos generar crecimiento, no del 2 o 3%, sino del 6 o del 8%, no podemos seguir no montados en el vagón o en el tren de la tecnología. Si algo nos desnudó la pandemia fue nuevamente el incumplimiento, por un lado del Estado, en la promesa de llevar la cobertura de los servicios de Internet y de las conexiones de banda ancha a todo el país, lo cual ha generado una nueva forma de exclusión educativa, donde los estudiantes de colegios en zonas más pobres, en zonas más alejadas, en zonas más periféricas, prácticamente no recibieron clases durante todo el año pasado, ¿verdad? Los profesores y los maestros del MEP no estaban preparados para la virtualidad, ¿verdad? Y eso es un pecado, porque teníamos la plata. Una vez más, es que ya nosotros tenemos que dejar atrás el cuentico de que somos un país pobre. La plata estaba para esto, como la plata está para la educación. Y sin embargo, no ejecutamos oportunamente. Hoy un grandísimo problema que tenemos en el país es que ni siquiera hemos empezado a proponer desarrollar las redes 5G. La presidenta ejecutiva del ICE, de la empresa de telecomunicaciones del país, del gobierno de Costa Rica, se deja decir que para qué 5G, para que los carajillos bajen películas más rápidamente o para que puedan jugar videojuegos. Bueno, ¿en qué mundo vive esa señora que no entiende que el desarrollo tecnológico va en esa dirección y que cada año que no desarrollamos las redes 5G, ya hay estimaciones de cuántas decenas de millones de dólares estamos perdiendo como país en oportunidades de negocios perdidas, ¿verdad? Entonces, lo primero que haríamos en un gobierno liberal progresista en esta dirección es obligar al ICE a liberar los segmentos de la red, los segmentos necesarios del espectro para desarrollar la red 5G y empezar a licitarlos, lo cual incluso le va a dejar plata al país,
pero va a permitir desarrollar negocios que hoy los viejillos como yo ni siquiera sabemos cómo se llaman, ¿verdad? Internet de las cosas, los decenas de millones de aparatos interconectados enviando información a muy bajo costo y con bajo uso de energía. Bueno, tenemos que empezar a desarrollar eso. ¿Cómo empatamos eso con esa Costa Rica de nuestros abuelos, de los acuerdos de papel? Bueno, primero, Gerardo y muchachos, reconociendo que Costa Rica nunca había sido un país miedoso, un país que se negara al desarrollo, a la modernidad. Costa Rica siempre fue un país de vanguardia, Costa Rica siempre fue un país primero en adoptar los grandes cambios. Costa Rica fue el primer país en abolir el ejército, y de hecho de los pocos que todavía tienen eso, pero nos ha generado grandes réditos. No nos sentamos a esperar a que otros países lo hicieran para ver cómo les iba. Tomamos la decisión valiente de abolir esa cochinada. Bueno, empezando nomás la vida, de hecho ni siquiera la vida republicana, ya desde la época colonial empezamos a exportar café, nos insertamos en los mercados internacionales, en el comercio internacional. Costa Rica es un país que ha estado inserto en el comercio internacional desde los albores de su historia prácticamente. San José fue la tercera ciudad del mundo en contar con electrificación pública, con iluminación pública, después de, si no me equivoco, París y Nueva York, ¿verdad? O sea, éramos un país de vanguardia, éramos un país de avanzada, no le teníamos miedo al progreso. Y ahora de pronto estamos en el siglo XXI y hay una cierta noción en este país de que tenemos que preservar el estilo de vida bucólico de los campesinos del siglo XIX. Perdón, el siglo XIX ya pasó. Y yo envidio, pues ustedes no tienen una idea, cuando yo recorro el país, cómo yo envidio la calidad de vida y el estilo de vida en las zonas rurales. Pero ellos también necesitan oportunidades para prosperar. No podemos pensar que hacerle un bien al país es condenarlos a la pobreza. Tenemos que darles oportunidades para que apliquen la tecnología en la agricultura, para que sean mucho más productivos, para que sean mucho más eficientes, para que puedan ganar más dinero con la misma finca que tienen, ¿verdad? No me canso de hablar de la maravilla de equipo que tenemos trabajando en el área de tecnologías de información en el partido. Me refiero en el área programática. Conformamos un equipo de lujo. Hay 5 o 6 empresarios o sea, que se hicieron a sí mismos, ¿verdad? Costarricenses que empezaron sus emprendimientos y han logrado tener éxito y tienen hoy sus empresas establecidas. Puedo decir que ellos todos tienen una experiencia en común, y es que para poder lograr tener éxito con su empresa tecnológica en Costa Rica, tuvieron que salir de Costa Rica en algún momento. Algunos porque el mercado aquí era muy pequeño y para poder tener éxito se expandieron a otros mercados. Otros porque para poder desarrollar la idea que tenían necesitaron irse a alguno de estos centros de ciudades que se han convertido en hubs tecnológicos en el mundo. Berlín, Santiago de Chile, toda la zona del Silicon Valley, etcétera, ¿verdad? Pero entonces tenemos estos, no recuerdo, son 5 o 6 empresarios que son costarricenses, que han logrado tener éxito. Tenemos también a una serie de jóvenes profesionales en tecnologías de información, en ingeniería informática, etcétera, que trabajan para empresas multinacionales que entienden el ambiente competitivo de estas empresas. Tenemos probablemente el principal abogado experto en materia de telecomunicaciones en el país. Tenemos a un alto ejecutivo de Oracle. O sea, realmente tenemos un equipo tecnológico de lujo. Y el encargo que yo les di cuando conformamos el grupo fue: no me hagan un plan de gobierno tradicional donde dicen vamos a hacer un programa con $5 millones concursables para que Gerardo Rojas pueda presentar un proyecto, Luis Felipe Pérez otro y Kevin Segura otro, y al que gane le vamos a dar $50,000 para que desarrolle el producto. No, eso ya está, ¿verdad? Preséntenme un programa de gobierno, una propuesta de cómo hacer para convertir a Costa Rica en un hub tecnológico.
¿Cómo hacemos para atraer a Costa Rica inversión extranjera? Pero sobre todo, ¿cómo hacemos para que los costarricenses puedan generar startups aquí en Costa Rica, emprendimientos propios tecnológicos, insertarse con las empresas internacionales y empezar a generar crecimiento, digamos, autóctono, crecimiento orgánico, no solo por la vida de la inversión extranjera, sino por la concatenación de las empresas nacionales de tecnología con las empresas extranjeras que vienen a trabajar aquí en Costa Rica. Están trabajando en eso. Me ilusiona mucho poder eventualmente presentar un programa de gobierno en esa dirección y tenemos, estoy seguro, el mejor equipo en el área tecnológica de todos los partidos políticos de Costa Rica. Muchísimas gracias, don Eli. Antes de entrar al segmento final, y queríamos invitarlos a que visiten nuestra página Liberal CR para que conozcan de nuestras propuestas, de los proyectos que vamos a estar trabajando a continuación, y también a todas las personas jóvenes que si aún no deciden su camino político, tenemos las puertas abiertas en este proceso y en este reto de cara a este proceso electoral, uno de los más importantes en la historia contemporánea costarricense. Don Eli, ya en el conversatorio de hoy logramos hablar sobre empleo, sobre crecimiento económico, relaciones internacionales, la transparencia del Estado, la reducción o eficiencia de los programas sociales, salud, educación, ciencia y tecnología. Esto ha sido un reflejo también del gran interés de la juventud de este partido. Eso demuestra, estas preguntas que han sido formuladas son de nuestras bases y demuestra también la calidad y la preparación que tienen los jóvenes de este partido para enfrentar el reto que se nos viene. Dado esto, ¿cuáles son esos temas que hemos visto el día de hoy en el hilo de los ejes temáticos que hemos expuesto y se han presentado? ¿Cuáles son las medidas y en qué proporción también la juventud puede facilitar estos procesos de transformación social respecto a trabajo, empleo, economía, etcétera, que podemos presentar desde el Partido Liberal Progresista de la mano con la juventud? Muchas gracias, Kevin, Gerardo, Luis Felipe. Tengo que decir, ustedes saben que yo paso por centenares de entrevistas al año y este ha sido probablemente el cuestionario más completo y exigente que me he enfrentado, ¿verdad? Así que los felicito por supuesto a toda la juventud del partido, porque yo sé que el documento con las preguntas lo elaboraron ustedes, pero a partir de las preguntas que recibieron de sus compañeros de la juventud. Así que felicitarlos. Creo a ver, los problemas del país están claros. Tenemos una emergencia económica, tenemos una emergencia de salud, tenemos una emergencia educativa y tenemos una emergencia tecnológica, si lo queremos ver de esa manera. Y entonces, ahí están los ejes de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer una reforma del Estado profunda y una simplificación tributaria para poder generar las condiciones para que el sector productivo pueda empezar a crecer. Tenemos que hacer un ajuste estructural del aparato productivo costarricense, reduciendo los costos de la producción para poder reducir el costo de la vida en Costa Rica. Y por el medio de la generación de empresa, de emprendimiento, generar empleo, generar riqueza, resolver desempleo y pobreza, pero también generarle recursos al propio Estado para resolver el problema de las finanzas públicas. Necesitamos insertar a Costa Rica ya para antier en el siglo XXI en materia tecnológica. Necesitamos desarrollar las redes 5G y necesitamos crear las condiciones para que en este país tengamos un ambiente de innovación permanente, y ahí es donde entran los jóvenes. Decía yo anteriormente, pero lo decía jocosamente, nosotros los viejillos ya ni entendemos de lo que nos están hablando, ¿verdad? Pero sí podemos por lo menos
desde la política pública, crear las condiciones para que jóvenes como ustedes puedan desarrollar sus emprendimientos tecnológicos y que las condiciones sean tales que muchos puedan tener éxito. Hoy en día, cuando se habla de emprendimiento en Costa Rica, estamos pensando en una pequeña tiendita de alguna especialidad que hace alguien en la casa, tal vez postres muy ricos que alguien hace y los venden y los entregan por Uber Eats o por Globo o por lo que sea, que son cuestiones de muy bajo desarrollo tecnológico o nulo desarrollo tecnológico, ¿verdad? Pero que, ojo, la tecnología los ha facilitado. El surgimiento de un montón de emprendimientos, sobre todo en el último año con la pandemia, ha sido posible gracias a la tecnología que ha permitido el desarrollo de estos servicios de mensajería relativamente baratos que, bueno, me permiten a mí producir en la casa salsas picantes y poder venderlas en todo, por lo menos en todos los rincones del Valle Central, ¿verdad? Entonces, creo que el papel de la juventud está en empujar, en exigir las reformas, en exigir los avances, en exigir el progreso y en insertarse en el mundo en materia de desarrollo tecnológico, en innovación, estar constantemente pensando ¿qué puedo hacer yo por resolver este problema particular? A veces, los que estamos en política, a veces pensamos en grande, los problemas en grande, pero quienes desarrollan aplicaciones exitosas, muchas veces lo que hacen es detectan un problema. Por ejemplo, la gente pierde mucho tiempo porque no sabe a qué hora llega el bus. En buena medida eso es culpa del Consejo de Transporte Público, que no les exige a las empresas horarios fijos, estables, para que uno sepa que el bus va a pasar por esta parada a exactamente tal hora. Pero bueno, creamos una aplicación que por lo menos con carambada satelital rastrea por dónde va el bus y le dice a uno, el bus va a llegar a su parada en aproximadamente 7 minutos. Bueno, ya uno sabe, ¿verdad? Entonces, muchas veces quienes desarrollan esas aplicaciones detectan problemas y dicen, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar a resolver eso? Puedo desarrollar una aplicación que le facilite la vida a la gente. Y de eso se trata mucho de lo que estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Y usualmente para eso se necesita una visión fresca, que es lo que aporta la juventud, ¿verdad? En manos de jóvenes como ustedes, los 3 estudiantes universitarios, ya con solo eso sabemos que tienen una situación privilegiada en este país, ¿verdad? Porque no recuerdo ahora qué porcentaje de los estudiantes llegan a la universidad, pero si solo el 30% de los jóvenes terminan la secundaria, el porcentaje de personas que terminan una carrera universitaria es más bajo que 30, ¿verdad? En manos de ustedes está ayudar a levantar a todas las personas de este país, a los de su generación que no pudieron completar sus estudios, que no tuvieron las mismas oportunidades, creando ustedes las oportunidades para ayudarlos a sacar adelante, a salir adelante. Muchísimas gracias, don Eli, nuevamente, y a nombre de mis compañeros Gerardo y Luis Felipe, reiterarte de nuevamente el agradecimiento por poder compartir con nosotros este espacio, un espacio que fue creado para la juventud de este partido, una juventud que sigue creciendo, una juventud que sigue activa y una juventud que está preparada para recar al proceso electoral 2022 y agradecer nuevamente a todos los actores posibles para que este evento se pudiera llevar a cabo y estaremos nuevamente ahí en el activismo y haciéndonos sonar con más eventos de esta envergadura para que podamos así llevar nuestro mensaje, que a través del progreso encontraremos la verdadera libertad. Agradecerles a todos nuevamente el espacio y desearles muy buenas noches a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. No sé si todavía tengo chance antes de que me corten, pero muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron por Facebook, por estar aquí presentes, escuchándonos, interesados en nuestras propuestas. Los invito, amplío la invitación
que hizo Kevin hace un rato. Nuestra página web www.liberal.cr contiene una enormidad de recursos, de información para todo tipo de públicos. Hay audio, hay video, hay escrito, hay información histórica sobre el liberalismo de Costa Rica. Realmente es una página web con información muy rica. Y en nuestras páginas o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que constantemente estamos compartiendo algunas de nuestras propuestas, de nuestras críticas, de nuestros análisis, ¿verdad? Nos encuentran en todas las redes sociales, por lo menos en Facebook, Twitter, Instagram, como Partido Liberal Progresista. Ahí los handles, no sé cuáles son, pero es fácil de buscar. Y las mías personales también, que ahí tienen mi nombre, que es bastante enredado, Eli Feinzag. Así me encuentran también en las 3 redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Agradecerles a ustedes, muchachos, nuevamente por una magnífica jornada. Agradecerle a toda la juventud del partido que en estos momentos se está partiendo el lomo por asegurar, ayudarnos a asegurar de poder completar los procesos de renovación de estructuras del partido, y están involucrados en muchísimas de las mesas de trabajo, de acción programática. Y finalmente, una vez más, mencionar a Daniela Solano, la coordinadora nacional de juventud, que no nos pudo acompañar hoy por motivos laborales, pero que se merece todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por la magnífica labor que está haciendo. Así que buenas noches a todos, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos.